Reciban un cordial saludo de parte de las autoridades de la Universidad Tecnológica Israel y de sus directores y coordinadores de las diferentes carreras, y muy especialmente de Betty Alejo, quien es su profesora en esta asignatura Educación Cultural y Artística. Permítanme, por favor, un momento para cargar la presentación. Bueno, como les comenté, yo soy la profesora que va a estar al frente de la asignatura Educación Cultural y Artística. En cuanto a mi preparación académica, yo soy PhD en Educación y soy especialista en el área de orientación psicológica y orientación de la conducta. Asimismo, tengo un coaching ontológico. Eso quiere decir que eso está relacionado con el estudio del ser humano. Para dar inicio entonces a este encuentro de la semana 1, les voy a obsequiar la siguiente frase célebre. El problema de tener una mente abierta es que la gente insiste en entrar dentro y poner allí sus cosas. Bueno, esta frase la traigo con la intención de decirle que todo está en la mente. Nuestra mente debe ser siempre estimulada a través de un proceso de plasticidad cerebral. Y la única manera de nosotros tener una mente en plasticidad cerebral es estudiando todos los días, aprendiendo cosas nuevas y, por supuesto, estar con la mejor disposición en actitud positiva y pensamiento positivo. Uno de los principios filosóficos de la Universidad U-Israel es responsabilidad y pensamiento positivo. Así que activemos todos nuestros pensamientos positivos y dar cada día más de nosotros la mayor responsabilidad para construir un mundo diferente. Por otra parte, planifiqué una agenda para que nos sirva de directriz en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de este encuentro. Entonces, los objetivos que vamos a desarrollar es explicar el acceso al entorno virtual de aprendizaje, puntualizar algunos aspectos del sílabo de la asignatura Educación Cultural y Artística, concretar indicaciones generales para el inicio y desarrollo del periodo académico 2020A, describir el sistema de evaluación. Para dar inicio al desarrollo de la clase, consideré importante aplicar la siguiente dinámica, que la llamé conocernos. Ustedes en eso, como pueden observar en la lámina, tienen 5 dedos en su mano y en cada dedo van a resaltar las actitudes positivas que los caracterizan en su desplazamiento individual y en interacción con otro. Asimismo, van a puntualizar cuáles son sus expectativas con respecto a esta asignatura de educación cultural y artística y cuáles son también las responsabilidades que van a asumir para hacer de esta asignatura un trayecto académico exitoso. Por tal motivo, cedo la palabra, voy a apagar el micrófono para ceder la palabra. Primero voy a ceder la palabra, luego voy a apagar, a silenciar el micrófono para que ustedes, cada uno en el orden que ustedes consideren, preciso, van a ir presentándose. Adelante.
Una vez ya que estamos familiarizados, entonces vamos a concretar algunos aspectos de importancia como lo es el entorno, el entorno virtual de aprendizaje EVA, específicamente la plataforma Moodle de la universidad. De allí que para usted acceder a la plataforma U-Israel tiene dos formas de hacerlo, como lo pueden observar en la lámina, mediante el ingreso de este primer enlace o en el segundo enlace. Cualquiera de los dos enlaces que usted coloque, ¿verdad? En el buscador, ella le va a abrir y le va a acceder y va a entrar al portal web U-Israel. Asimismo, cabe resaltar que tienen dentro de este portal unos documentos de apoyos relacionados con el instructivo y el manual para la administración y el trabajo en la plataforma virtual EVA Moodle. De igual forma, está adjuntado el manual y la guía de acceso a la biblioteca virtual, que más adelante les voy a mostrar el link cómo pueden acceder a esta biblioteca virtual. Ya usted, una vez que usted entre al portal web, ¿verdad? Entonces entra al aula virtual, como ya ustedes lo saben, porque ustedes son estudiantes del tercer semestre. Una vez que usted entra al aula virtual, ella le va a pedir el usuario y su clave. El usuario siempre será la letra E mayúscula con su número de cédula y la clave su número de cédula. Ya ingresado al aula virtual, ubica sus respectivos cursos, en este caso, mi asignatura que es Educación Cultural y Artística. Después, entonces, ya usted está ubicado allí, le va a aparecer, como lo pueden observar, en su respectiva aula, ustedes van a observar que tiene un apartado que dice inicio, semana 1, semana 2, hasta la semana 16. En el caso específico de la semana 1, allí yo les coloqué el sílabo de la asignatura y también actualizado y también alguna información con relación a mis datos personales. Tienen mi correo institucional y mi número telefónico que me pueden escribir por WhatsApp, que ya les voy a decir en qué momento lo pueden hacer. Igualmente tienen una cartelera informativa con algunas indicaciones que consideren que les sirve y también les adjunté la rúbrica que voy a tomar en consideración. Con respecto a esta rúbrica, tienen 3 aspectos o criterios que les voy a evaluar, entre los cuales están la puntualidad a clase. En este momento también, aunque estamos en línea, igual se va a considerar la puntualidad a clase. La puntualidad en la entrega de los trabajos o de las tareas que deben adjuntar en el aula virtual semanalmente, que también más adelante les voy a explicar en el orden correspondiente. Y les voy a tomar en consideración en ese proceso de evaluación la participación en clase. Y de allí es que es tan importante para ustedes participar en clase, pero para participar en clase deben tener lectura previa. Con relación a lo que es la herramienta Zoom, ya ustedes están ubicados y bueno, ya me comentaron también que ustedes no tienen problemas con la administración del manejo porque ya se leyeron todo el manual y el instructivo. Me parece muy bien, la felicito. Entonces, yo les voy a resaltar los aspectos más importantes. En cuanto al funcionamiento del Zoom, podemos compartir pantalla y solicitar la palabra alzando la mano, intercambiar por chat y habilitar el micrófono y estar en la sala de espera. Con respecto al compartir pantalla, es importante que sepan que una vez que yo comience a explicar los contenidos de la asignatura, ustedes deben apagar la pantalla y también silenciar su micrófono. En cuanto a la participación activa en clase, una vez que yo ceda la palabra, ustedes pueden alzar la mano y opinar con respecto a algunas preguntas que yo les voy a ir generando en esta dinámica de intercambio entre ustedes y yo.
Lo otro es que el chat lo vamos a utilizar también, pero lo vamos a hacer ya en la segunda semana para que ustedes tengan tiempo de revisar, ¿verdad? Todo el material que está adjuntado en la semana 1 y en la semana 2. Pero como nos vamos a ubicar en la semana 1, entonces revisen todos los documentos y los vídeos que están adjuntados en una etiqueta que dice enlaces y documentos. Allí lo pueden hacer clic en cada uno de los documentos, unos a los vídeos y a los documentos, y van a ir leyendo respectivamente cada uno de las informaciones que está adjuntada en esa semana. Asimismo, una vez que concluyan las clases de esta asignatura o de todas las asignaturas que tenemos la responsabilidad de direccionar, las clases serán grabadas, ¿verdad? De manera sincrónica, y luego vamos a colocar el link en el aula virtual para que ustedes la repitan en diferentes momentos todas las veces que ustedes consideren importante. Asimismo, es importante resaltar que ustedes deben hacer un horario de clase para que no estén trabajando desorganizadamente, sino que hagan un horario de clase para cada una de las asignaturas. En el caso específico de la asignatura de Educación Cultural y Artística, les recomiendo que por lo menos hagan 2 horas diarias de lectura. Así pues, una vez finalizada la clase virtual, nosotros en ese transcurso del día, dependiendo de la hora, al siguiente día, ya 2 días más tardar, ya ustedes tienen ajustada el vídeo para que lo observen todas las veces que ustedes consideren necesario. Entrando ya en lo que es la presentación de la asignatura, conviene resaltar que la asignatura de Educación Cultural y Artística es una materia muy importante para ustedes, pues aborda el origen epistemológico de la educación, específicamente de las artes visuales, para la realización de obras, la expresión artística visual y diferentes metodologías y pedagogía para el abordaje de la educación artística y cultural, tanto desde el origen hasta el momento actual. Es conveniente resaltar que dentro del desarrollo de estas clases futuras, ¿no?, yo les voy a enseñar diferentes estrategias pedagógicas o diferentes metodologías pedagógicas para que ustedes aprendan a abordar los diferentes momentos que corresponden a la educación cultural y artística. Esto con el fin de que ustedes desarrollen las habilidades docentes para la aplicación de estos conocimientos en el aula de clase, desde un enfoque multidisciplinar. Por otro lado, con relación al sílabo, es importante que ustedes consulten el sílabo respectivo de cada una de las asignaturas, en el caso particular de la asignatura Educación Cultural y Artística, para que estén siempre al día de la información que vamos a desarrollar semanalmente con sus respectivos contenidos. Asimismo, una vez que ustedes activen la consulta a la bibliografía correspondiente, están potenciando las habilidades investigativas, las capacidades de consulta, procesamiento y comprensión de la información. Igualmente van a activar el pensamiento crítico, reflexivo y la participación activa en clase. De allí que es importante resaltar que ustedes deben tener en toda su trayectoria académica, deben desarrollar la lectura y la escritura. En el caso específico de la lectura, he considerado en este primer encuentro que compone, ¿verdad?, un proceso de familiarización, y la primera clase del tema de la semana 1, consideré importante trabajarles algunas técnicas de estudios para que las apliquen en el proceso de la lectura.
entre las cuales están aplicar la técnica del fichaje, y para ello les recomiendo que utilicen la ficha física del manuscrito, es decir, realicen su ficha a manito para que desarrollen la escritura. En cuanto a esa técnica del fichaje, es muy importante para que la realicen, porque ella les va a permitir sistematizar, es decir, registrar toda la información que están trabajando semana a semana de los diferentes contenidos que están allí para ir desarrollando cada uno de los temas. Entonces, en cuanto a la técnica del fichaje, es importante que ustedes comiencen a registrar las ideas principales y secundarias que están en cada uno de los contenidos de cada documento. ¿Y cómo yo ubico la idea primaria, las ideas principales? Las ideas principales siempre estarán ubicadas en el primer párrafo o segundo párrafo que compone un texto. Es decir, cada párrafo está integrado por 8, 10, 12, 14 líneas máximo dentro de un párrafo, y cada párrafo, ¿verdad?, constituye un contenido del texto. Es importante que ustedes ubiquen las ideas principales en cada uno de los textos para que tomen en consideración esas ideas, lo que le va a permitir tener precisada cuál es la intención que quiere transmitir el lector en ese texto. Una vez que usted ubica las ideas principales, que son aquellas ideas que el autor repite como manera de reforzar, ¿verdad?, la intención que él le quiere transmitir en esa idea principal, luego usted ubica la idea secundaria, que es aquellas que sirven de complemento a las ideas principales. Una vez que usted ubique las ideas principales y secundarias, entonces utilice la segunda técnica, que es la técnica de estudio del subrayado. En ese subrayado usted va a utilizar diferentes resaltadores para distinguir las ideas principales y secundarias. Asimismo, va a utilizar la tercera técnica de estudio de aprendizaje, como es la ubicación de las palabras clave. Pero ¿cómo ubico yo las palabras clave? Son aquellas palabras que más se repiten, ¿verdad?, dentro de un contenido, de un texto, y algunas veces los autores también las sombrean o utilizan el formato de cursiva para que usted ubique las ideas principales. Sin embargo, si el autor no ha considerado estos formatos, entonces simplemente las palabras claves son aquellas palabras que más se repiten dentro de un texto. Una vez que usted ubique las palabras clave, entonces el siguiente paso es que usted busque el significado de cada palabra en el diccionario, que ya los diccionarios están digitalizados en Internet. Entonces ubica el sentido de esa palabra para su respectiva comprensión, porque nadie escribe si no conoce el significado de las palabras. De allí la importancia de ubicar las palabras clave. Una vez que usted tiene ubicadas las palabras clave, entonces termine de registrar cada una de esta información en su respectiva ficha, y recuerde agregar la bibliografía consultada para que tenga también registrado el número de página donde sacó esa información y el autor correspondiente. Por otra parte, como les dije, el hábito de la lectura tiene mucha importancia en su preparación académica. Por eso es que una vez que usted utilice ese proceso de lectura es bien importante para usted, entonces usted debe ahora tratar de comprender toda la información. Y la única manera que lo puede hacer es extrayendo todas esas ideas, ¿verdad?, con sus propias palabras, para poder escribir un discurso escrito. Sin embargo, debo resaltar que cuando usted va a desarrollar un discurso escrito, no debe perder de vista la idea principal del autor. Y luego usted lo que hace es hacer un parafraseo, es decir,
un proceso de inferencia o de analogía para poder construir esas ideas que usted quiere desarrollar con sus propias palabras. Una vez que usted ya ha aplicado la técnica del fichaje, que es muy importante, entonces usted ya va a ir haciendo, ¿verdad?, su cajita de fichas para que vaya almacenando cada una de las fichas que usted va a ir realizando. Por otra parte, en la presentación del sílabo de la asignatura de Educación Cultural y Artística, no se los voy a presentar porque ya está adjuntado en el aula virtual de la semana inicio. Entonces usted lo que tiene es que revisarlo con calma y si le surge alguna duda, entonces usted me puede consultar a través de mi correo electrónico o mediante mi número telefónico WhatsApp. Ahora bien, con respecto a lo que es el contenido por semana de cada uno de los aspectos que contempla el sílabo, nosotros estamos siempre administrando, es decir, alimentando la plataforma virtual con todos los contenidos que corresponden al sílabo por semana. Entonces, también nosotros le servimos de guía para que usted vaya, ¿verdad? Y lo pueden observar ahorita en su aula virtual, vaya revisando semanalmente, semana 1, semana 2, hasta la semana 16, todos los contenidos que nosotros le ubicamos. Incluso no solamente es que le ubicamos el contenido, sino el tema que corresponde a esa semana, los contenidos, los objetivos, y le ajustamos en enlace y documentos cada uno de los documentos y vídeos que nosotros queremos que usted consulte. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Muy bien, entonces continuemos. Como les comenté, es importante que consulten la bibliografía que está almacenada en la biblioteca virtual Ebrari. Esa biblioteca virtual Ebrari, que de paso físicamente es hermosa y también tiene muchísimos libros de mucha importancia, pero como en estos momentos no podemos ir, ¿verdad?, de manera presencial, entonces los podemos hacer a través de este link que les acabo de colocar acá para que puedan acceder a la biblioteca virtual Ebrari. Una vez que usted ya está dentro de la biblioteca, ella le va a pedir el usuario y la clave y después usted continúa haciendo los pasos correspondientes. Por otro lado, les voy a resaltar la importancia de consultar el calendario académico que también se encuentra adjuntado en el portal web de la U Israel. De allí la importancia de que ustedes consulten el calendario académico, que es una de las cosas, una de las herramientas bien importantes para ustedes en este momento para mantenerse informados, ya que el calendario académico semanalmente le va indicando cuáles son los procesos administrativos y académicos que se están llevando a cabo en la universidad. De allí su importancia. Igualmente, él le va diciendo, ¿verdad?, incluso los días feriados que corresponden en cada momento o en cada semana de festivo. Entonces, es importante que ustedes se mantengan al día revisando el calendario académico. No obstante, vamos a desarrollar las indicaciones generales para el inicio y desarrollo del lapso académico correspondiente a 2020A. De allí que mi horario de tutoría en este momento sincrónico es de 9 a 11 a.m. Igualmente, mi horario de tutoría de apoyo y consulta lo pueden hacer de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 18. Creo que es un horario que es bien amplio para que ustedes me consulten cualquier duda que tengan. No duden en consultarme. Una de las cosas que quiero resaltarles en este momento a ustedes es que consideren que yo, además de ser su profesora en esta asignatura de Educación Cultural y Artística, también soy su orientadora, la persona amiga que los va a acompañar en todo el trayecto académico. Así que mi horario de tutoría, de apoyo y consulta a partir de las 9 hasta las 18, de lunes a viernes, lo pueden hacer con la mayor confianza del mundo. Por otro lado,
la hora de ingreso a clase es de 10 minutos máximo después de la hora de inicio a clase, y esto lo toman en consideración las autoridades, porque son líneas de mando que ellos nos indicaron, yo lo copié tal cual, porque ellos consideran que debemos generar un orden en el desarrollo de clase. Es muy desagradable, de verdad, y felicito a las autoridades, porque es muy desagradable después que uno ha iniciado una clase, que los participantes comiencen a interrumpir con su llegada tardía a clase. Entonces, yo les recomiendo, jóvenes, que si nos estamos formando, ¿verdad? Ustedes se forman y yo también, es importante que ustedes, por favor, mantengan un orden a clase y a su asistencia y regular. Por eso es que debemos estar 10 minutos antes a la clase. Y ya cuando estemos a nivel presencial, les agradezco de verdad, que yo sé que vienen de una hora de clase a otra, bueno, apenas salgan de sus respectivas clases, se vienen directo a la clase correspondiente conmigo. Asimismo, ustedes saben que una vez que ustedes fallen en una de las inasistencias a clase, tienen hasta 7 días por el CIGE para que puedan justificar ese fallo. También todos los trámites académicos y administrativos se realizan por este sistema. Igualmente, yo les voy a colocar para sus respectivas evaluaciones de la tarea una rúbrica para que ustedes estén enterados de los progresos o de los fallos que tuvieron en cada una de las tareas correspondientes. Ya saliéndonos de ese punto, entonces vamos a resaltar la importancia que tienen las actividades de refuerzo académico en este lapso correspondiente. Por eso es que les resalto una vez más la importancia de consultar el calendario académico, porque allí en la semana 7 y en la semana 16 les indica que van a tener un refuerzo académico correspondiente. Ubicándonos entonces en la semana 7, ¿verdad? Y en la semana 16, las autoridades consideraron que se van a reforzar los temas dictados de las semanas anteriores para asegurar el buen rendimiento en los exámenes parciales y finales. Es por ello que en la semana 7 se van a reforzar los temas que hemos desarrollado desde la semana 1 hasta la semana 6. Y en la semana 16 se reforzarán todos los temas que hemos desarrollado hasta la semana 15. Así pues, en la semana 8 se evaluarán los temas, ¿verdad? A través de un examen o a través de una evaluación parcial. Y en el examen final se realizará en la semana 17. Y vuelvo a decirle, eso está explicado muy bien en el calendario académico. Por eso es que es tan importante que tengan impreso, de verdad, yo les recomiendo que impriman ese calendario y lo tengan en su carpetica, ¿verdad? En todos sus cuadernos, su libreta, para que ustedes estén consultando diariamente su calendario académico. Entonces, en la semana 17 tendrán el examen final, que allí se evaluarán todos los temas correspondientes. Por eso es la importancia de reforzar las actividades académicas en la semana 7 y 16 para que tengan un buen desempeño en este trayecto académico. También les resalto una vez más la importancia de utilizar la técnica de estudio de aprendizaje del fichaje, porque les permite, ¿verdad?, ya tener registrado, es decir, sistematizado toda esa información, y lo que usted hace es simplemente refrescar todos los conocimientos que ha adquirido desde la semana 1 hasta la semana 16. Como ustedes saben, la nota de evaluación, tanto para el examen, para la evaluación parcial y el examen final, es sobre 10 puntos. No está de más recordarles que si ustedes llegan a faltar a uno de los exámenes correspondientes, entonces ya saben que tienen hasta 8 días máximo para justificarlo por el SIGE. Y lógicamente ese fallo le va a costar
un valor de $20 para poder hacer uso del respectivo examen fuera de la planificación correspondiente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien, entonces continuemos. Ya ubicados en otro punto, vamos a hablar de lo que corresponde al sistema de evaluación. Con relación al sistema de evaluación, yo consideré importante, ¿verdad?, indicarles algunas actividades académicas que ustedes deben realizar, tales como cuadros comparativos, ensayos, resúmenes, una presentación en PowerPoint y la participación activa en clase, así como foros, chat y otras actividades académicas que voy a considerar más adelante. Comenzando entonces con el cuadro comparativo, allí está en la semana 1, ya pueden observar en el aula virtual, desde su hogar, ya ustedes saben, tienen ya planificada la actividad, la tarea del cuadro comparativo. Allí simplemente yo le estoy solicitando 2 paginitas de todos los contenidos que hemos trabajado para que usted aprenda también a concretar las ideas. Entonces, la primera actividad va a ser de esa tarea, va a ser un cuadro comparativo. Después van a hacer ensayos, resúmenes y una presentación en PowerPoint. Con respecto a esta presentación de PowerPoint, simplemente lo que usted va a utilizar es el formato del PowerPoint, lo que me va a permitir a mí saber si usted maneja este formato. Igualmente, está ya planificado el foro de la semana 1, la semana 2, para que ustedes vayan, en el caso específico de la semana 1, vayan respondiendo, ¿verdad? A partir de esta clase ya tienen abierto, ¿verdad?, su respectiva participación y lo extendí por 8 días para que respondan las preguntas que están ubicadas allí. Usted puede hacerlo de 2 formas, desde una participación total, es decir, solo con una participación respondiendo las 3 preguntas, pero por separado. Y separado, es decir, que yo sepa que usted me está hablando de la pregunta 1, 2 y 3, con una sola participación, o lo puede hacer en 3 participaciones, ¿verdad?, dando respuesta a cada una de las preguntas. Usted, eso yo lo dejo a libre elección. Asimismo, el chat lo voy a utilizar para como ya les dije al inicio, los voy a utilizar para las clases 2, 3 y así sucesivamente, para que ustedes tengan una participación activa en clase y así yo entender qué entendieron o no entendieron sobre los contenidos que estamos trabajando. De una vez más, les sugiero revisar la información que está en enlace y documento y observar los vídeos. Los vídeos yo considero que son muy importantes en este momento de enseñanza en línea porque les permite a ustedes concretar algunos aspectos importantes. Igual van a tener nuestro vídeo de la clase desarrollada para que usted la repita y la repita hasta que usted logre comprender todos esos contenidos que estamos trabajando semanalmente. Y si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber para yo entonces respondérsela. Muy bien, hasta ahora no hay preguntas. Si no hay preguntas, no hay respuesta. Ubicándonos ya en los objetivos del tema 1, entonces vamos a explicarles qué es la educación, a qué le llamamos nosotros educación artística y cuáles son los fundamentos epistemológicos de la educación cultural y artística. Con relación a la educación, según la postura, ¿verdad?, epistemológica de varios autores, tenemos: para Pitágoras, la educación es un templar el alma para las dificultades de la vida. Fíjense qué tan importante es este concepto que hizo Pitágoras sobre la educación. Fíjense que la educación, él lo está viendo desde una formación holística, es decir, una formación integral que le permita al estudiante no solamente desarrollar esos procesos cognitivos, sino también todos los procesos que tienen que ver con el aspecto conductual, afectivo, espiritual, social y por supuesto ese intercambio en el desplazamiento con otros.
Entonces, la única manera de aprender a templar ese alma es cuando nosotros ponemos en práctica la interacción social en el buen vivir. Por ello, no podemos dudar que cada uno de esas interacciones que tenemos en la danza de la vida nos va a llevar a confrontar algunas dificultades o limitaciones que debemos superar. Por eso les digo, en este momento es importante, ¿verdad? Como lo comencé con la frase sobre la mente, es importante tener plasticidad cerebral para poder nosotros aprender a confrontar el día a día en esa danza de la vida. Igualmente les digo la importancia de aprender a superar nuestros propios límites. Y recuerden las dificultades que se nos presentan en ese día a día, además de ayudarnos a templar el alma, es decir, a fortalecernos como personas, también nos va a ayudar a ser mejores personas cada día más. Y no solamente es eso, sino entendernos, comprendernos desde una mirada desde afuera para ¿verdad?, conocer en ese proceso introspectivo cómo somos capaces de superar nuestras propias dificultades. Por eso es importante ese concepto de Pitágoras. Otro autor que me pareció interesante es Platón, porque él dice que la educación es la desalineación, la ciencia, la liberación y la filosofía, que viene a ser el alumbramiento. Entonces voy a explicarle lo que quiso decir Platón en este gran concepto, porque tomó en consideración varios aspectos. La desalineación. Bueno, fíjense que generalmente en los procesos educativos, cuando uno está en ese acto escolarizado, desde la educación inicial hasta la educación secundaria, nosotros vamos a ir pasando, ¿verdad?, en un proceso que generalmente nos lleva el diseño curricular correspondiente a esos grados, nos lleva a alinearnos y a enajenar nuestro pensamiento bajo la postura de quien nos está direccionando. De allí la importancia que dice Platón de que nosotros debemos tener el desarrollo de nuestro pensamiento crítico reflexivo, porque de nada sirve que nos alineen y nos enajenen en un tipo de pensamiento sin darnos la oportunidad de tener la libertad de pensamiento. Por eso es que cuando ya nosotros llegamos a la educación superior, allí, ¿verdad? Nosotros como que abrimos los ojos, y de verdad se lo digo, abrimos los ojos, porque eso es lo que hace la filosofía, alumbrarnos, abrir los ojos, despertar frente a todos esos conocimientos que nos han sido impartidos para que nosotros, ¿verdad?, podamos desarrollar esas ideas abstractas, ese pensamiento crítico reflexivo, porque de nada vale una cabeza repleta de información, como lo dice Edgar Morin, sin sentido. Por eso es que la educación universitaria, es decir, la educación superior, es tan importante porque nos permite, ¿verdad?, tener un pensamiento abstracto, reflexivo, crítico y, por supuesto, desarrollar una visión en libertad con participación social, porque no podemos olvidar que el hombre no es un hombre libre en conciencia individual, sino desde sus pensamientos de libertad en conciencia social. Y la conciencia social, como lo dicen muchos autores, ¿verdad? En este caso Platón, Aristóteles, que debemos siempre desplazarnos con o hacia las acciones virtuosas. Las acciones virtuosas siempre serán la felicidad en el bien común, es decir, en el buen vivir. Y lo que traiga desdicha, entonces es todo lo contrario a las acciones virtuosas, es decir, actos no virtuosos. La ciencia tiene un problema porque la ciencia, visto desde lo que quiere decir Platón en este caso, ¿verdad? La ciencia nos llevó a nosotros, las personas, a manejarnos desde una racionalidad lógica, desde un sapiens pensante, solo con un pensamiento secuencial, lineal, determinista, y eso le ha hecho mucho daño a nuestro cerebro, ya que nos acostumbraron
a desplazarnos desde un pensamiento lógico. Y cuando suceden estas situaciones como la que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Como la pandemia del coronavirus, entonces caemos, ¿verdad?, en cuenta de que la racionalidad lógica es muy importante, pero también debemos aprender a desplazarnos en pensamiento de respuesta, porque ¿qué ocurre? El método científico hizo mucho énfasis, es decir, hizo mucho hincapié en lo que fue el desarrollo del hemisferio cerebral izquierdo. Y ese cerebro lo que hace es comandar todo un desplazamiento con pensamiento cierto. Y lo que sí podemos afirmar en este momento es que lo cierto es tan incierto, es tan incierto. Entonces, fíjese cómo nosotros en ese pensamiento cierto no hemos aprendido a desplazarnos en el pensamiento incierto, es decir, en un pensamiento de caos, en un pensamiento de incertidumbre, para poder generar un pensamiento de respuesta. Y es allí como en este momento vuelvo a la pandemia que está viviendo no solamente Ecuador, sino el mundo. Fíjense cómo muchas personas, yo diría que al 100%, nos paralizamos porque no sabíamos qué hacer y no sabemos qué hacer frente a una situación tan inesperada que de verdad no era cierta, sino incierta. Entonces, fíjense cómo lo incierto, cómo esos sucesos inesperados nos paralizan, nos llevan a actuar en caos y no sabemos. Entonces, es importante lo que dice Platón, debemos desarrollar una mente abierta en plasticidad cerebral, no alineada a ningún pensamiento, sino a las acciones del bien vivir, pero desde una conciencia social para que nosotros podamos desarrollar ese pensamiento crítico reflexivo y actuar en consecuencia. Y la filosofía es tan importante porque nos permite, ¿verdad?, buscar el origen y la explicación de las cosas. Asimismo, Erich Fromm, uno de los autores que a mí me encanta, de verdad, Erich Fromm, es porque primero porque él hizo el libro del arte del amor, y él habla sobre lo que la educación, ¿verdad?, debe consistir en ayudar al niño a llevar a la realidad lo mejor de él. Y es así, el niño, desde la edad de los 2 a 7 años, el niño es un receptor de información y por supuesto, porque está en plena plasticidad cerebral y es allí cuando la familia, ¿verdad? Como ese poder tan importante en la alineación y enajenación, porque no hay un núcleo familiar que no busque alinear y enajenar a sus hijos, ¿verdad? En la manera de pensar y actuar, porque los padres, ¿verdad?, fueron formados por su padre y desde esa percepción de vida, en esa estructura de la experiencia vivida, ellos van también a querer alinear a sus hijos como ellos conciben el mundo. Y por eso es que este mundo, ¿verdad?, de esta generación, de la era digital, son tan diferentes porque no buscan la comunicación con sus padres porque sus padres son tan rígidos, tan alineados a un tipo de pensamiento, no se desestructuran en esta era digital y entonces los jóvenes confían más en sus propios amigos, es decir, en los propios padres y incluso diría yo en los amigos virtuales. Entonces, fíjense cómo la perspectiva de cómo yo observo la realidad y cómo yo construyo ese pensamiento me va acercando o alejando de las personas. Entonces, por eso es importante, como dice Erich Fromm, que debemos nosotros llevar al niño para que él viva su propia realidad y ayudarlo, ¿verdad? Que él tenga su propia experiencia. Recuerden que nadie aprende con escapulario ajeno, como digo yo, nadie aprende en la proyección del espejo del otro, nadie, aunque el modelamiento, ¿verdad?, de la programación neurolingüística, ellos utilizan mucho lo que es el modelamiento. Sí, es verdad, uno puede quizás impactarse con lo que vive el otro, pero mientras uno no haya experimentado esa experiencia, uno lo da como desentendido. Por eso es que cada quien tiene que vivir su propia película, es decir, su propia historia de vida para que pueda saber lo que corresponde a lo bueno, a lo malo. Incluso los valores virtuosos, ¿verdad?, del bien y el mal, cada uno lo va aprendiendo en esa interacción con el otro. Y por eso es que nosotros debemos estar muy atentos en esa educación del niño, porque fíjense la sugestión que hacen los
los amigos, los mismos padres, pueden llegar a perjudicar a los niños porque van alterando los valores que reciben en el hogar, en la educación y en la sociedad. Por eso es que los padres, los profesores debemos cumplir ese rol, especialmente nosotros los profesores, ese rol de orientadores, de estar atentos con nuestros estudiantes, y más ustedes que están en educación inicial y en educación básica, deben estar atentos a todos esos procesos, ¿verdad?, que tienen que ver con la interacción, con la socialización del niño, para poder ir orientándolos en los momentos precisos. Bueno, continuando entonces tenemos a Sócrates. Sócrates considera que la educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. Y aquí yo le diría que de verdad tiene razón Sócrates, porque la educación no puede ser nada más que el alumno sea un receptor de información desde una actitud pasiva, porque no le va a dar sentido a esa información. Entonces no es que vamos a llenar esa cabeza repleta, es decir, ese recipiente, como dice Sócrates. De allí la importancia de Sócrates en la educación, porque Sócrates promulgó el método del arte de preguntar. Él decía que era muy importante que el estudiante tenía que aprender a reflexionar, y la única manera de reflexionar es a través de hacerse él mismo preguntas. Cuando usted aprende a hacer preguntas en vez de dar respuestas, entonces usted va generando un proceso abstracto a través de una serie de preguntas. Y ese es el método socrático. El método socrático lo está utilizando mucho el coaching ontológico de Echeverría, que Echeverría Rafael es una persona muy famosa a nivel mundial, además de que es filósofo contemporáneo. Echeverría ha manejado muy bien lo que es el ser ontológico, y él ha utilizado el método socrático, aunque él no lo dice en sus libros, pero ese es, porque el coaching ontológico, yo soy de la escuela de Rafael Echeverría, y él viene y dice que, bueno, uno aprende, ¿verdad? Uno aprende a reflexionar y a verse a través de un proceso introspectivo, cuando uno, a través de diferentes preguntas, uno va dándose respuesta a esas preguntas. Entonces Sócrates tenía razón, porque la idea no es llenar ese recipiente de información sin sentido. Debemos, ustedes que están en educación, que están formándose para ser profesora de educación inicial y educación básica, deben tener muy presente que el niño debemos llevarlo para que él vaya desde pequeño haciéndose preguntas, para que él haga un proceso introspectivo, y también a través de los diferentes contenidos que vamos a ir desarrollando en esa educación básica, debemos ir, ¿verdad?, que el niño vaya haciendo ese proceso claro, no tan abstracto, pero sí que vaya ahí, aprendiendo a reflexionar. Incluso yo me atrevería a decir que estos niños de esta generación del siglo XXI, de la era digital, están más despiertos que nosotros, porque ellos están conectados con los 160 canales de internet, en su mayoría de los niños, además de que viven inmersos en la era digital. Entonces esos niños, aunque no se lo digan a papá y a mamá ni a las maestras de inicial, y mucho menos de las de básica, ellos están muy buscando, ellos saben buscar información, incluso ellos se comunican por los medios de internet. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces fíjense cómo el docente, una vez más, a nivel de educación inicial y educación básica, y eso debe ser hasta educación superior, pero en el caso de ustedes que están hasta la básica, que se están formando, por eso es que hago lo concreto allí, es importante que ustedes cumplan el rol de orientadora, no solo como aquellas profesoras o maestras dadoras de clases, sino que también se interesen por lo que siente su estudiante, incluso desde una mirada de observación diaria. Ustedes tienen que, primero, para ser un excelente docente debemos hacer una mirada hacia nosotros mismos en esa proyección como persona y como docente. Y después estar pendiente, ¿verdad?, a través del método de la observación, observar a nuestros niños constantemente para ver cómo ellos piensan, cómo están afectados, cómo es que su interacción con sus padres dentro del núcleo familiar. Es muy importante que estemos atentos a todos los procesos que el niño tiene, desde esos procesos cognitivos, ¿verdad?, que es cómo aprende, cómo almacena la información, cómo la asimila, cómo la aplica, hasta cómo él socializa dentro de su hogar y, por supuesto, en el aula de clase. Debemos ser muy atentos de eso. Los invito a tenerlo presente.
Bueno, saliéndonos ya del concepto de educación, entonces vamos a hacer un recorrido de lo que ha sido la evolución de la educación hasta, desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Cabe destacar que la educación siempre ha estado presente en todos los momentos históricos y culturales de la sociedad. Recapitulando algunos aspectos puntuales a modo de conclusión, yo les diría que en la etapa prehistoria, ¿verdad?, que inicia de 3 a 4 millones de años antes de Cristo, con los primeros pobladores que tenían una cultura primitiva. Ellos carecían de maestros y escuelas. Sin embargo, la educación se transmitía de generación en generación, es decir, de familia en familia, mediante sus valores, creencias y costumbres. No obstante, la edad antigua, que se origina 5.000 años antes de Cristo y se extiende hasta el siglo V después de Cristo. Cabe señalar que los primeros sistemas de educación tenían 3 aspectos fundamentales o 3 características comunes. Primero, enseñaban religión, mantenían la tradición de su pueblo y enseñaban diferentes áreas de conocimientos, tales como el latín, el griego, e incluso ellos ya eran bilingües. Miren usted, en ese tiempo, 5.000 años antes de Cristo, ya eran bilingües. Nosotros que estamos acá en el siglo contemporáneo, de broma, hablamos un idioma y bien. Entonces, de allí la importancia también de abrir, ¿verdad?, esa mente para aprender nuevos idiomas. Bueno, entonces enseñaban diferentes áreas como el latín, el griego, la filosofía, la poesía, la natación, la gimnasia, astronomía, las matemáticas y la geometría. Incluso Grecia fue el precursor de la gimnasia a nivel mundial. De allí que los filósofos más influyentes de esta época fueron Platón, Aristóteles, Sócrates, Plutarco y Confucio. Incluso me gustaría mucho que trabajáramos a Confucio porque él tiene un pensamiento de verdad increíble. Él es divergente al 90%. Cuando yo digo que tiene un pensamiento divergente es porque él ve todo lo contrario a cómo está establecida la sociedad, tanto desde esa estructura y funcionalidad. Recuerden que nuestra sociedad como tal funciona mediante la teoría, es decir, así fue creada nuestra sociedad desde los orígenes, desde la teoría estructuralista y la teoría funcionalista. Por eso es que las sociedades son estructuradas y funcionan tal como han sido estructuradas, porque ese es el interés que han tenido los grandes poderes. Bueno, no está, en cambio, la Edad Media, que inicia en el siglo V y se extiende hasta el siglo XV. Cabe destacar que entre los aspectos más significativos de la educación en esta época estaban: la enseñanza era impartida por los sacerdotes, se aperturaron varias universidades a nivel, ¿verdad?, de los primeros mundos, patrocinados por el rey y la iglesia. Recuerden que la iglesia tenía el papado, pues, que era el papa, tenía un poder absoluto en esos tiempos. Se educaba bajo los preceptos de los valores cristianos. Así pues, el pensador más influyente de este tiempo fue Santo Tomás de Aquino, quien consideraba que la educación era o es el único instrumento para perfeccionarnos y vivir dignamente. En cuanto a las tendencias actuales de la educación, la gran mayoría de las instituciones escolares se vieron en la obligación de replantear todos los procesos producto de la influencia de la tecnología, con una mirada hacia el futuro para la incorporación de la robótica educativa. No obstante,
¿verdad? Ya saliéndonos de esa evolución de la educación, vamos a abordar el concepto de la educación artística. Este designa un proceso, como lo pueden observar en la lámina, un proceso de aprendizaje que debe obtener los estudiantes relacionados con los conocimientos de las modalidades del arte, entre las que se deben incluir el arte plástico o pintura, la música y la expresión corporal. Fíjense ustedes aquí que vamos a hablar de algunos aspectos importantes acá. Fíjense cómo la educación artística, que no le han dado de verdad la importancia, el sitial que se merecen, cómo ella, a través de verdad del arte plástico, la pintura, la música, la expresión oral, ella conlleva para que nosotros como seres humanos nos desarrollemos holísticamente, es decir, para que haya una educación integral. De allí la importancia de que ustedes que están en la educación inicial, en la educación básica, aprovechen, ¿verdad? Y aprendan todas estas estrategias que vamos a poner en práctica más adelante con los contenidos que vamos a desarrollar. Aprendan, ¿verdad? A utilizar el arte plástico, la pintura, la música y la expresión corporal. Fíjense ustedes que no solamente es desarrollar los procesos cognitivos. En el caso específico les voy a hablar de los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos se dan en dos niveles. El proceso cognitivo de orden básico, ¿verdad? Que es la observación, la descripción, el análisis, ¿verdad? La separación, es decir, la descomposición. Y los procesos cognitivos de alto nivel de superior tiene que ver con lo que es las inferencias, las comparaciones, la aplicación de ese conocimiento. Y por eso es que es tan importante desarrollar los procesos de alto nivel de abstracción. Entonces, fíjense cómo el arte plástica o la pintura le permite al estudiante desarrollar esos procesos. ¿Por qué? Porque él se va a abstraer, primero se va a abstraer, va a aprender a escuchar su mente en blanco, va a aprender a escuchar a su compañero, va también a socializarse con los otros niños, ¿verdad? Va a aprender a jugar, a pintar, a crear, y eso es muy importante. Incluso yo diría que la pintura le permite también abstraerse en ese momento de meditación que le permite, ¿verdad? Poner la mente en blanco, aprender a respirar, y también aprender otras situaciones como la música. Bueno, pero ya la música, ¿verdad? Si no sabemos, podemos aprender a dramatizar, a crear, ¿verdad? A crear poemas, a dramatizar con los niños, a bailar. Fíjense, yo les recomiendo aquí en la música que pueden utilizar lo que es la música instrumental y también las danzas. Las danzas instrumentales ayudan mucho para que el niño aprenda a ubicarse temporo-espacialmente y además de eso desarrollar todo lo que es la habilidad de movilización. Y eso es muy importante y lo podemos hacer porque eso no necesitamos tener, ¿verdad? Un repertorio de canciones, pero sí podemos nosotros, ¿verdad? Ponerlo, ensayar con ellos, reírnos, incluso hacer ejercicios de risoterapia, que es muy importante. Yo les voy a decir aquí el ejercicio de risoterapia. Yo estuve en un taller cuando hice el doctorado y me encantó muchísimo porque yo creía que era una cosa del otro mundo y la risoterapia es simplemente hacer este ejercicio de vocalización que es el ja, 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 je, 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 ji, 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 jo, 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 ju, ju, ju. Entonces fíjense cómo uno con la vocalización, en este caso con la ja, 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 je, 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 ji, 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 jo, 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 ju, 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 nosotros además de que movemos, ¿verdad? Todo lo que es la musculatura de la cara, también nos, mire, haciéndolo en grupo, mire, eso es un bochiche muy grande y a los niños les va a encantar. Entonces hagan, y si no quieren hacer el ja, 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 pueden hacer como las vocales y después algunas palabras ya compuestas que ustedes pueden ir haciéndolo, pero que sea tipo así fuerte, ¿verdad? Para que ellos sigan en secuencia y entonces eso pues produce mucha risa y entonces, bueno, allí ese es el ejercicio de la risoterapia. También pueden hacer vocalizaciones, es muy importante, pueden trabajar con los mantras. La gente ahorita no cree en eso, o sea, ahorita creen más que antes, pues porque antes no creen en nada, pero en esas cuestiones de mantras. Los mantras son muy importantes, pueden usar el mantra
hay mucho, búsquenlo por internet, pero el más bonito es el OM, porque es la conexión contigo mismo, ¿verdad? Entonces, en ese OM, que sea de vibración, vocalización, usted le permite también al niño conectar su energía con su cuerpo y buscar el equilibrio, ¿verdad? Para silenciar la mente. Eso es muy importante. Ya esa es otra estrategia que le estoy dando. Otra es hacer dramatizaciones en vez, o una vez que ustedes le den la clase al niño, ¿verdad? Las que están en básica y las otras que le van a dar, los, los, los ejercicios que corresponden a la educación inicial, pongan a los niños a hacer dramatizaciones, es decir, que dramatice, que pinte a su papá, que pinte a su mamá, pero una vez que pinte, ¿verdad? Haga la pintura del dibujo de su papá o de su núcleo familiar, lo dramatice y cómo lo haría él con su papá, con su mamá, incluso yo lo pondría con papá y mamá a dramatizar, que dramatice un animal, que pinte el animal más querido, su mascota, y eso lo pueden hacer y lo pueden dramatizar, y eso es muy bonito, ¿sabes? Ustedes buscan la imagen de ese animal que ellos dibujaron y le colocan las imágenes, ¿verdad? Decoran el aula y también buscan la música del animal y ponen a dramatizar a los niños para que vean lo importante que es. Incluso cuando estamos en ese proceso de pintura, ¿verdad? Podemos enseñar a los niños a respirar. Es muy importante que los niños aprendan a respirar. Y hay una técnica que se llama, se las recomiendo que la busquen en internet, que se llama la técnica de Jacobson. Esa técnica de Jacobson les permite, ¿verdad? Ver de cómo vamos a relajar el cuerpo, porque el problema es que vivimos tan estresados y así van los niños desde pequeños, de la educación inicial. Entonces debemos enseñarlos, ¿verdad? Que respiren profundamente y que vayan relajando, aprendan a relajar desde la cabeza hasta los pies y en ese proceso de relajación del cuerpo también aprendan a respirar, a articular las palabras. Es muy importante. Fíjense que no es tanto lo que se aprenda dentro del aula, sino cómo lo aprendemos. Y podemos aprender muchas cosas y muchos contenidos de manera muy divertida. No tenemos que ser tan rígidos en nuestro proceso de enseñanza. Y otro aspecto muy importante aquí que yo les diría es la expresión corporal. En la expresión corporal, ¿cómo es de importante? Porque ahorita, fíjense, los filósofos de esta nueva generación, ¿verdad? De la era digital, de la edad contemporánea o de la edad moderna, que es lo que le llaman así, la edad moderna, que muchos incluso están hablando de la posmodernidad, que no hemos llegado a la posmodernidad, porque cuando el hombre llegue a la posmodernidad es cuando él se detenga a encontrarse a sí mismo, ¿verdad? En esa mirada hacia sí mismo, de vuelta a sí, de vuelta a la especie, de vuelta a la humanidad. Cuando ya todos estemos conectados desde una manera, de una sociedad globalizada y estemos conectados en esa humanidad de que nos permita, ¿verdad?, coparticipar en conciencia social, entonces sí estaríamos en la posmodernidad. Pero mientras tanto estamos en los primeros pasos. Entonces estamos en la modernidad, ya finalizando la modernidad, porque la modernidad, ¿qué es la modernidad? La modernidad no es más que la entrada de la revolución industrial que se hizo por allá en el año 1800, casi 70 y tanto, 78 creo, entonces se hizo, comenzó en Inglaterra, con la industrialización de las empresas, la creación de las carreteras, del transporte, y una vez se fue expandiendo, ¿verdad?, a todo el mundo, y ahora estamos ya en la era digital, que es la tecnología bien avanzada, pues. Entonces, fíjense cómo esa era digital nos movió el piso, nos cambió nuestros patrones de relacionarnos, de trabajar, de educarnos y todo el chalala que digo yo. Entonces, fíjense cómo esta era digital nos cambió a todos, de verdad. Nuestra sociedad ahora está digitalizada y cada día más el hombre está más alejado del mismo hombre. Por eso la importancia de humanizarnos como seres humanos. Y la única forma de humanizarnos es mediante el reconocimiento de que somos iguales y somos diferentes. Y además de eso, de integrarnos en un contexto común que es nuestra amada tierra, que es el templo sagrado que compartimos todos, cuidando nuestra naturaleza, cuidando a nuestra sociedad y muy específicamente integrarnos para resolver los problemas que el mismo hombre fue creando.
una vez que nosotros nos integremos para resolver todos los problemas inherentes a la sociedad, ¿verdad? Tales como el deterioro del ambiente, la prostitución, la trata de niños, wow, la delincuencia, la drogadicción y todos los problemas que conocemos al día a día. Y una vez que todos nos integremos en conciencia social para resolver esos problemas y que cambiemos ese chip de verdad de una vez y podamos entender que de la única forma de que podemos estar integrados es respetando la legitimidad que tiene el otro en su condición humana. Y la única forma de entendernos con el otro es escuchar en mente en blanco, porque es la única manera de escuchar, porque el que escucha desde sus perspectivas como ser humano, entonces allí tiene un problema, porque debemos escuchar en mente en blanco, no desde la intención de lo que queremos oír nosotros, sino desde la intención del mensaje que quiere transmitir el otro. Bueno, saliendo desde ese punto, fíjense que esto tiene que ver mucho con, o sea, por eso les voy enlazando una cosa con la otra. Y la expresión oral ahorita es muy importante porque no solamente es el proceso cognitivo de alto nivel que queremos desarrollar, ¿verdad? En el niño, porque primero vamos desarrollando esos procesos cognitivos de orden inferior y después vamos al orden superior, ¿verdad? Ya cuando llegamos a un bachillerato, a una universidad, vamos desarrollando esos procesos de abstracción de orden inferior, sabemos aplicar, sabemos hacer inferencia, analogía y chalala. Entonces, dentro de eso, también le han considerado importante desarrollar la expresión oral, corporal, y la expresión corporal tiene que ver con el lenguaje corporal, es decir, ahorita se está tomando en cuenta lo que usted proyecta con ese lenguaje corporal, y de allí que es tan importante, porque el lenguaje corporal habla más que 1000 palabras. A veces usted dice, estoy bien, y resulta que su cuerpo está diciendo lo contrario. Por eso es importante conocer, ¿verdad?, nuestro cuerpo, porque además de que una vez que nosotros aprendemos a darnos esa mirada hacia nosotros mismos, mediante un proceso de introspección, ¿verdad?, de comunicación con nosotros mismos, y no para cuestionarnos, y no para ser nuestros jueces implacables, es para nosotros ver, ¿verdad?, cómo mejorar cada día más, porque eso es lo que buscamos, pues, con la educación, perfeccionarnos cada día más. Y sí podemos ser perfectos, porque Dios es perfecto y nosotros somos obra y gracia del Espíritu Santo y de Dios Todopoderoso. Entonces, Él, desde el universo, desde la creación, del Dios que usted considere que es, ¿verdad? Y si no es, no tiene ningún apego con la religión, bueno, apéguese entonces a lo que usted considere que es lo correcto, ¿verdad?, en acciones virtuosas, creando un contexto cada día más humanizado en el buen vivir. Entonces, fíjense cómo en este siglo que vamos, que es el 21, y que nos lleva, ¿verdad?, buscando ese inicio de apertura hacia la posmodernidad, es decir, de vuelta a ti, de vuelta a la especie, de vuelta a la humanidad, es cómo de importante desarrollar en el niño, y más ustedes que están en educación inicial y básica, desarrollar esa expresión corporal, que él aprenda, ¿verdad?, a desarrollar el tercer ojo, que le llama la metafísica, desarrollar el tercer ojo, es decir, desarrollar el sentido de la percepción, porque ese es el tercer ojo, ver más allá de lo que es el plano lógico, percibir a través de los sentidos, ¿verdad?, aprender a través de los sentidos, del oler, del olfato, del mano, de la kinestesia, es decir, del movimiento, y allí la programación neurolingüística, que es la nueva ciencia, ¿verdad? Las neurociencias, tenemos muchos doctores que hablan, bueno, de aprender con la totalidad del cerebro, ¿verdad? La lateralización cerebral, cómo ha influido, ¿verdad?, nuestra educación occidental, que ha desarrollado solo el hemisferio cerebral izquierdo, cómo es de importante, ¿verdad?, desarrollar también el hemisferio cerebral derecho, es decir, las dos lateralización cerebral, para que nosotros también podamos entonces integrar ese pensamiento, no solamente desde un pensamiento lógico reflexivo, es decir, desde ese desarrollo del sapiens, sino también la mente Demen, que es importante educarla, porque la mente subconsciente manda más que la mente consciente. Fíjense que a veces hacemos actos, ¿verdad?, comandos reactivos sin darnos cuenta, pero porque la mente inconsciente, ella es muy consciente, entonces ella nos hace mucha trampita, porque ella como la mente lógica no la deja salir, ella sale sola, no necesita autorización de la mente consciente, porque ella lo hace a través de comandos. Entonces, fíjense la importancia de desarrollar el pensamiento de respuesta, el pensamiento proyectivo, porque el pensamiento proyectivo le hace a usted ir
adelantado al tiempo, como decía Vygotsky, pues no podemos esperar. Él hablaba del desarrollo de la zona proximal en el niño. ¿Por qué? Porque no debemos etiquetar al niño en la zona de la edad que tiene, sino siempre ir adelantándonos en esa zona proximal. Si usted ve que el niño es un niño despierto de esta era no podemos comparar, fíjense, un niño de esta era digital a un niño de los 40 cuando yo nací. No se puede. ¿Por qué? Porque para empezar no había tecnología. Entonces, en este caso, y había tecnología cuando empezó a salir la tecnología oscura, pues los televisores que parecían una caja. Entonces, fíjense que estos niños de esta era digital, ellos sí tienen sus 160 canales, muchos han viajado al exterior, que eso también ayuda muchísimo, ¿verdad? Además de eso, tienen a papá y mamá que están ahí todos los días, los chamos que sus compañeros, ¿verdad? Los mismos pares están ahí conectados con internet y viven en el mundo digital, entonces debemos también nosotros estar apegados y adelantarnos a eso, porque los niños aprenden muy rápido, en esa edad tienen un cerebro plástico, ¿verdad? La plasticidad está en vivo y directo para ser estimulada, entonces nosotros como docentes del área de educación inicial y básica debemos entonces desarrollar muchas estrategias pedagógicas para que podamos entonces estimular ese cerebro del niño. Bueno, y una de las cosas bien importantes lo hace el arte plástico, la pintura, la música, la expresión corporal. Con respecto a la expresión corporal, es muy importante, ¿sabes? Que hagan la danza. Yo les recomiendo varias técnicas. Una es, que eso no cuesta mucho, utilizar espejos. Decirle a los niños, traigan un espejo de su casa, un espejito de esos pequeños, y hagan ejercicio de mirarse al espejo. ¡Wow! ¿Cómo ayuda para el desarrollo de la autoestima, ¿sabes? Yo se lo digo porque cuando yo hice mi diplomado en coaching ontológico, ellos utilizaban los contenidos, primero lo desarrollábamos nosotros, y lo otro utilizaban muchas estrategias pedagógicas, entre esas la técnica del espejo. Y la técnica del espejo no lo digo yo, esa es muy aplicada a nivel mundial, porque usted aprende primero a mirarse en el espejo, entonces va a observar cómo están sus ojos y puede hacerle a los niños y decirle afirmaciones positivas, como decir, qué bonito tengo los ojos, no los tengo claros, ¿verdad? Por decir, pero son muy bonitos mis ojos, mis cejas, mi nariz, mi boca, mi diente, y así cada parte de su cuerpo, pero vamos a comenzar con la cara porque el espejo es pequeño, para que ellos se vayan acostumbrando. Y después pueden utilizar el espejo grande, es decir, eso que venden acá, que es muy bonito, los grandotes. Entonces, paran a los niños frente al espejo y ellos van observándose cada aspecto de su cuerpo. Esa técnica es muy importante en educación inicial y en educación básica. Incluso yo la llevaría a educación de bachillerato. Entonces, fíjense cómo la técnica del espejo para que ellos vayan hablando con el espejo y también usted se permita observar cómo se ven ellos, porque están proyectando. Recuerde que estamos utilizando el pensamiento de respuesta y el pensamiento proyectivo. Y cuando yo hablo del pensamiento proyectivo es adelantarse, es decir, ir unos años más adelante. Por eso es que los filósofos del clásico, ¿verdad? Y hasta el 1900, ellos eran unos filósofos que se adelantaron a la zona proximal. Ellos estaban más adelantados que en el tiempo que estaban viviendo. Entonces, todas estas estrategias que yo les estoy enseñando acá, es importante que las vayan poniendo en práctica, ¿no? Y las que faltan, pues yo me sé muchísimo, para que vayan desarrollándola con los niños, pero es para que la desarrollen con los niños. Fíjense cómo el espejo, usted puede colocar el espejo y que los niños se paren frente a ello y allí le puede reforzar, es decir, oye, qué bonita eres, o sea, aprender a recibir halago, porque la gente no está acostumbrada, y se lo digo de verdad, la gente no está acostumbrada a recibir halago. Y bueno, a reafirmarse con pensamientos positivos, es importante que lo hagan. Lo otro que pueden hacer también con la expresión corporal es danzar, no bailar. Danzar. El danzar como lo hacen los indios. Incluso hay autores que recomiendan que demos vuelta 33 vueltas hacia la izquierda, 33 vueltas a la derecha. Es decir, no dije mal. Son 33 vueltas, círculos, pero de izquierda a derecha. Es así la cosa. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Usted comienza a danzar de izquierda a derecha con una música, por supuesto, instrumental de danza para que el niño vaya, ¿verdad?, agarrando ese ritmo corporal, porque esas son las expresiones corporales.
también pueden utilizar con ellos en esa expresión corporal juegos con animales, que ellos simulen que son un animalito y cómo se comportarían ellos si son un animal, que no pronuncien palabras, sino, bueno, si yo soy un gato, ¿cómo actúa el gato? Que lo hagan así, cómo actúa el perro, y tienen que simular tal cual como un animal. Esa es una técnica muy importante, pedagógica muy importante, perdón, una estrategia. Y lo otro es, hay muchas, hay muchas, hay muchas. La otra es que cuando dancen también lo van a, o sea, primero pueden danzar, ya se va aparte, ojo, esta es otra. Cuando empiecen a danzar, lo hagan solo, ¿verdad? Pero todos al mismo tiempo, sin chocar, ojo, tienen que danzar moviéndose libremente en un espacio, ¿verdad? De ese salón, libremente. Y después lo van a hacer en grupo, es decir, de dos. Van a hacer uno y uno danzando al mismo ritmo de izquierda a derecha, y después lo pueden hacer, van integrando de dos, van integrando de cuatro, hasta hacer el círculo completo, y qué bonito es, todos danzando, protegiéndose para no atropellar al otro. Háganlo, por favor, para que vean cómo van a tener buenos resultados. Bueno, ya saliéndonos de ese punto, entonces podemos concretar, ¿verdad? A modo de conclusión, que la educación artística es el método de enseñanza que ayuda al sujeto a canalizar sus emociones a través de la expresión artística, sí señor, y ayuda a desarrollar a los hemisferios cerebrales, es decir, la totalidad cerebral, y nos ayuda también a activar la expresión corporal acorde a nuestra forma de pensar, de expresar, de sentir y de desplazarnos, porque uno de los problemas que tiene el hombre es que piensa de una manera, expresa de otra, y camina contrario a lo que piensa, expresa y siente. Entonces debemos aprender a orquestar la mente orquestada, para poder desplazarnos coherentemente en esta sociedad que nos está necesitando y está pidiendo a grito nuestra madre tierra, es decir, nuestro templo sagrado, está pidiendo a grito un cambio urgente de mentalidad, y esa mentalidad solo la construimos desde la conciencia social, no en conciencia individual, que ha hecho mucho daño a nuestra sociedad. Y fíjense cómo, vuelvo al coronavirus, miren cómo esta pandemia, ¿verdad?, que comenzó en unos poquitos casos, miren cómo ha infectado toda nuestra sociedad globalizada, producto de la inconsciencia, porque si hubiese conciencia, esto no hubiese sucedido. Incluso cuando la chica vino, ¿verdad?, que es ecuatoriana, aquí a Ecuador, la primera que trajo el virus, ella vino, porque vivía en España, ella trajo el virus, y a lo mejor no sabía, o a lo mejor sí lo sabía, eso queda en su conciencia, porque ella ya falleció, y no solamente que ella falleció, sino que toda su núcleo familiar, su hermana, que tenía años que no la veía, también falleció. Y qué inconsciencia, ¿verdad?, de que ella sí sabía que estaba enferma, o sea, después que se enfermó, ya tenía, ¿verdad?, que buscar el aislamiento, porque es la única manera. Recuerden que eso es una tipo peste, eso se vivió. Incluso ya dicen que ese virus no es primera vez que está ocurriendo, ya se había vivido en el año 1970 y tanto. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros tomemos conciencia, porque con nuestro comportamiento inadecuado afectamos, queriendo o no queriendo, a los demás. Entonces es tan relevante que podamos activar y maximizar de manera globalizada la conciencia social, sino de verdad que todas las cosas que están ocurriendo, incluso ya dicen que en Estados Unidos han salido brujas que están volando, ballenas que estaban desaparecidas están apareciendo, y tantas cosas que han ocurrido, y eso es producto de nuestra inconsciencia, porque nosotros hemos acabado prácticamente con nuestra fauna, con nuestro ecosistema total. Entonces es importante decir que el dinero ayuda mucho, pero no lo es todo. O sea, si nosotros no nos desplazamos desde esa humanización, desde la aceptación, el respeto hacia el otro, nunca vamos a lograr, ¿verdad?, la integración social. Debemos aceptar al otro tal como es, desde sus defectos, ¿verdad?, sus virtudes, desde su condición humana. O sea, es la única manera de poder respetar. Bueno, y saliéndome ya de este punto, ¿verdad? En este sentido, este tipo de educación contribuye a la cultura del hombre, y claro, no va a construir, una vez que usted cambia el chip, usted es otra persona, y lógicamente le va a permitir vivir diferente. Y recuerden que uno de los principios filosóficos de la U Israel es el buen vivir, y a través del buen vivir, eso es lo que buscamos, que todos podamos integrarnos como una sola aldea, que somos una aldea globalizada, porque fíjense, lo que afectó
primero a Oriente, que fue los chinos, los japoneses, los orientales, ellos también tenían ese virus. Y ya incluso se habla que ellos ya tienen la cura, pero como a ellos les interesa pasarle factura a Estados Unidos, no han sacado la vacuna para que la gente se cure. Entonces, fíjense cómo Estados Unidos es el primer mundo que está infectado. Después creo que es Italia y uno de los países latinos que está de primer número es Ecuador. ¿Por qué? Porque la gente no toma conciencia. Todavía hicieron un toque de queda, dijeron que hay una provisión de circulación, que podemos circular solo hasta las 2, y por eso es el eslogan de la universidad, quédate en casa, porque la gente no quiere hacer caso. Y mientras usted no actúe en conciencia individual, usted va a seguir infectando a otros y a otros. Entonces ya es la hora de que el ser humano, a través de la educación, ¿verdad?, se replantee su manera de ser en la sociedad. Y generando, por supuesto, nuevos valores de integración. Y los nuevos valores de integración es que todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho de ser respetados y de ser considerados como seres de primer mundo. Bueno, en cuanto a la situación actual del arte en la sociedad moderna, ahí ya les dije, hay una endeble presencia de ella en el recinto escolar. Incluso yo pienso que eso debe ser en todos los niveles, no solamente de la educación inicial y básica, sino llevarlo a todos los planos, ¿verdad?, de lo que es el contexto educativo, porque el ser humano, aunque esté adulto, también es un niño. Entonces debemos siempre mantener esa plasticidad cerebral, manteniendo, por supuesto, en lo que nosotros llamamos la plasticidad cerebral. Esa plasticidad cerebral le permite a usted, ¿verdad?, le permite a usted mantenerse aprendiendo cosas nuevas. Y de verdad, como estamos buscando, ¿verdad?, la integración hacia la posmodernidad, en las artes, ¿verdad?, lo que es la música, la pintura, el dibujo, los ejercicios de expresión corporal. Por eso es que la neurolingüística, ¿verdad?, a través de este aporte, que aquí lo tengo esta lámina para ir cerrando, entre las aportaciones que hizo la neurociencia en esta época moderna, es que generó la programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística lo saca a usted de lo que es esos procesos cognitivos rígidos, lineales, y le dice, bueno, deje de ver el vaso vacío y vea el vaso lleno. Y ese ejercicio del vaso vacío me gusta mucho, porque ¿cómo es el vaso vacío? Bueno, que desde su estado emocional, desde sus emociones, dependiendo de ese estado en el que usted se encuentra, entonces un día va a ver el vaso vacío, otro día lo va a ver lleno. La idea es que siempre vea el vaso lleno, es decir, que aunque el vaso esté vacío, usted lo vea lleno. Y la única manera de nosotros ver, ¿verdad?, el vaso lleno es cambiando de actitud y de pensar, y eso también lo maneja muy bien la filosofía de la U Israel, porque ellos hablan del pensamiento positivo, y el pensamiento positivo se educa, se enseña a través, ¿verdad?, de nuestra proyección como mejores personas. Y ese pensamiento positivo le permite a usted tener una actitud positiva. Y cuando yo hablo del pensamiento positivo, yo les recomiendo aquí, porque eso lo tengo yo escrito, ¿verdad?, que es aprender a activar, a maximizar la memoria selectiva. Es decir, usted aprende a educar su memoria selectiva para ver el lado bueno de las cosas. Porque recuerde que cuando nos enganchamos en todos los sucesos negativos, estamos volviendo a remembrar, a vivir esos procesos. Por eso es que nosotros no debemos ver hacia el pasado. El pasado quedó atrás, chao, arranque la página, como dice Paulo Coelho, la broma. Arranque la página, cierra el libro, porque ya es el pasado, quedó atrás. El presente y el futuro es el hoy. Entonces debemos vivir y aprender a vivir en el hoy, en el pensamiento positivo. Y para desarrollar un pensamiento positivo simplemente debemos, ¿verdad?, educar la memoria selectiva viendo el lado de las cosas. Y aunque hayan sido sucesos muy difíciles o limitantes, cada experiencia vivida le da la oportunidad, ¿verdad?, de un nuevo aprendizaje, y le está dando un mensaje de lo que usted necesita reaprender, porque cuando los sucesos llegan a nuestra vida es para que nosotros aprendamos a ver la vida diferente, y eso lo hacemos con un cambio de observador. Cambiando de observador podemos ser mejores personas, y para ser un profesor de excelencia, ¿verdad?, educativa, apegado a los estándares de excelencia,
debemos aplicar nuestra programación neurolingüística, porque esa es la neurociencia, esa es los nuevos aportes que han hecho, ¿verdad? Que ha hecho la neurociencia a la educación, es que aprenda usted a conocer su cerebro, es decir, cómo funciona su cerebro izquierdo y derecho, cuál utiliza usted más, cómo se expresa usted, cómo educa usted ese lenguaje corporal y, por supuesto, cómo socializa usted en esta nueva sociedad de la era digital. Y la PNL se ganó una estrellita, como digo yo creo que no una, no, como 5, se ganaron un premio Nobel porque ellos le enseñan a usted la neurolingüística, es decir, a recodificar el chip, a aprender a producir la palabra, a articular las palabras, incluso en la parte lingüística, ¿verdad? Aprender nuevos códigos, a ser impecable con sus palabras y a cultivar lo que es el lenguaje corporal, que ya les dije que expresa más que 1000 palabras. Entonces, en ese lenguaje corporal nosotros debemos aprender a educarlo también. ¿Por qué? Porque nos permite sincronizar la mente, o sea, la mente, el cuerpo y el alma. Es muy importante. Y en la edad temprana del no niño, de 2 a 7 años, como ya se lo he dicho, es allí donde el niño es receptor de todos esos procesos informativos y si nosotros no somos cuidadosos con lo que decimos y expresamos con nuestro cuerpo, los niños lo van captando aunque no se lo digan. Y otro es que dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros tenemos también que ser muy cuidadosos porque y ver pues cómo socializa el niño y si es agresivo, es amoroso, porque cuando el niño es agresivo desde pequeño en la educación inicial es porque en su hogar hay una convivencia agresiva. Entonces, como lo dice Humberto Maturana, vamos estructurando nuestra mente, ¿verdad? Desde esa experiencia y si es una familia que vive en el desamor, actuará en desamor. Entonces, les invito a que sean una maestra de esta nueva generación del futuro que es hoy, para que entonces nosotros podamos educar al niño desde una educación integral, tomando en cuenta, por supuesto, los contenidos que debemos desarrollar, pero también, ojo allí, tomando en cuenta todos los procesos que debemos potenciar en el niño, como es los procesos cognitivos, ¿verdad? De los procesos cognitivos de bajo nivel y y su manera de comportarse, su forma de confrontar los sucesos con los otros niños y ese proceso de socialización que debemos estar muy pendientes, porque en el proceso de socialización nosotros desarrollamos el lenguaje, pero también nuestras actitudes con el otro en el desplazamiento en nuevos valores de igualdad y de aceptación. Bueno, jóvenes, doy espacio entonces para preguntar. ¿Tienen alguna duda, alguna situación que me quieran ampliar? Muy bien, entonces llegó, como ya todo está entendido y ya les aclaré todas las dudas que tenía, entonces llegó el momento de despedirnos, no sin antes decirles que lean ya los contenidos que están adjuntados en la semana 2. También les deseo el mayor de los éxitos. Nos vemos en el próximo encuentro.